se llevaba el cuerpo a San Francisco para hacerle la autopsia o enterrarlo. Y a estas celdas las llamaban el hoyo. Eran las de máxima reclusión. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estoy en la ciudad de San Francisco y les voy a mostrar algo muy emblemático de la ciudad, un tour que se suele hacer siempre que se viene para acá, o la mayoría de las veces, y que nosotros vamos a hacer, que es ir a la isla de Alcatraz, que bueno, desde acá no la estoy viendo, si no se las mostraba, pero bueno, acá atrás tengo justo, acá atrás tengo justo el puerto con todos los barquitos, entonces no se ve la isla, que no sé bien si está allá atrás o dónde, hay neblina, eso ya lo van a ver en otro de mis videos seguro, creo que el de la semana pasada, pero hoy específicamente nos vamos a dedicar a ver y hacer el tour de Alcatraz para mostrarles más o menos cómo es el recorrido, qué es lo que hay para ver, etcétera. Desde ya les voy contando que las entradas las sacamos con anticipación, aproximadamente un mes y medio antes, porque se van terminando. Nos salieron aproximadamente unos $58 si no me equivoco. Mi mamá, por ser mayor, pagó un poco menos. Hay muchos tours, excursiones y demás que por ser mayor te cobran un poco menos. Incluso creo que pues, entradas a museos y demás. Y no importa que seas de otro país porque en definitiva sos mayor y punto. Así que bueno, ese fue el precio. Nos salió un poco más caro porque era el tour nocturno. Hay música. Acá en San Francisco hay música por todos lados. Espero que no me salte el copyright cada vez que hay música en todos lados. La salida para ir a Alcatraz es desde el Pier 33, que es donde estamos llegando. Ellos recomiendan llegar una hora antes. De todos modos, a nosotros nos enviaron un QR, con lo cual con eso deberíamos ingresar más rápido. En teoría, si no tenés ese QR, tenés que hacer una fila para retirar el ticket. Así que bueno, vamos a ver cómo es, porque ahora estamos llegando recién, no tengo idea cómo será. Veremos con qué nos encontramos. Claro, acá entiendo que es donde puedes comprar el ticket para Alcatraz y para otros cruceros. Pero nosotros tenemos que ir a donde sale. Y no sé si es acá. Hemos decidido preguntar acá adentro porque el 33 está cerrada la entrada principal y el siguiente es el 31. Ya venden como pescados, ¿no? Hi, which tour? 255. Right in. This is a weekly order, right? Thank you. Bien, estamos bien, es acá. Entonces, acá entrando. Creo que sí. Acá, mira, 5.55. Tratemos de no traer armas al paseo, por favor. No trajiste vos tu arma, ¿no? Ah, menos mal, si no nos van a pasar. Claro, es por donde llega, entonces te dicen que llegues antes, supongo que para poder sentarte o no sé, para que no vayas nadando. Lo que les voy a recomendar si vienen para este tour es que vengan más abrigados del frío, con la temperatura acá en San Francisco, abríguense más porque es la parte del puerto y está bastante fresco. Encima nosotros estamos haciendo nocturno, con lo cual vamos a volver tarde y va a ser más frío todavía. Por lo menos en esta etapa del año, durante el mediodía hace por ahí calor y dependiendo qué parte de la ciudad también, porque San Francisco tiene un clima bastante cambiante aparentemente, y por la noche refresca bastante. Hicimos la fila esta al fondo, donde entran al fondo del muelle 33, está el board here y dice el horario para que sepan que es su abordaje. Entonces hacen la fila, va a haber una persona escaneando los QRs, yo tenía el QR, fíjense si no lo llegan a tener de venir con tiempo para pedirlo porque lo pueden pedir por ventanilla. Te escanean el QR y te dicen listo, pasa, y ahora estamos en la fila esperando para subir al barco que por lo visto todavía creo que no llegó. Está llegando, es súper grande, si se llega a ver. Ese es el barco en donde nos tenemos que subir, ahí dice Alcatraz City Cruises.
Ya estamos por abordar, ya empezó a caminar la fila. Estuvimos más o menos, no sé, 10, 15 minutos ahí parados. Esperamos a que bajen todos los del barco cuando llegó y ahora nos toca a nosotros. Subimos, no éramos los primeros en la fila, pero tampoco estábamos atrás de todo, pero así todo no había lugar para sentarse abajo. Hay muy pocas sillas, está mal distribuido el espacio abajo, son sillas con mesas. Así que bueno, tuvimos que venir directamente para arriba y ya había gente sentada por haber perdido tiempo abajo, así que ni siquiera conseguimos sentarnos al lado del, ¿cómo se llama esto? Del coso ese, para ver para afuera. Así que mi recomendación, decidan rápido dónde quieren ir o divídanse y que uno busque el espacio arriba y el otro abajo y se van mandando WhatsApp, no sé. O si no les importa, bueno, pueden ir parados o sentados como nosotros acá en cualquier lado. Pero si quieren ir cómodamente sentados en un lugar que se vea bien para afuera, o lleguen temprano para estar primeros en la fila, o distribúyanse para ir buscando rápido un lugar para sentarse. Pero bueno, igual creo que es un viaje cortito de 10 minutos, así que tampoco es la muerte de nadie. Lo importante es llegar a la isla. Mientras esperamos se puede ver toda la neblina que hay. Se nota que es neblina porque se mueve como si fuera humo, no son nubes. De hecho, allá los edificios de ahí arriba recién se veían y ahora los tapó la neblina. Ahí se están destapando un cachito. Pero bueno, todo eso es neblina. Yo no sé hasta cuándo va a durar esto. Ahí estábamos saliendo puntuales, o sea, 2 minutos de diferencia, era y 55, son y 57, pero bueno, súper puntual. Así que bueno, vamos a ver cuánto tardamos en llegar a la isla. Estamos alejando ya de San Francisco y se va poniendo cada vez más fría la cosa. Y parece que estuviéramos yendo al vacío porque hay tanta neblina que no se ve nada. Alcatraz es también conocida como La Roca y es una isla famosa ubicada en la bahía de San Francisco que fue utilizada como prisión federal entre 1934 y 1963. En el siglo XIX, Alcatraz, antes de ser una prisión, era un fuerte militar. Incluso durante la Guerra Civil de Estados Unidos se usó como prisión para soldados desertores y prisioneros de guerra. Ahí estamos llegando, tardó un poco más de 20 minutos, ahora va 20 minutos y ahora estamos por bajar. Sí, 20 minutos tardó. Y bueno, hace mucho frío en el camino, así que estoy como, parezco una monja, así como, no sé, no sabía cómo más abrigarme. Ahora frenó, cuando dio la vuelta a la isla, porque tiene que entrar por atrás, no por la parte que se ve de San Francisco, cuando dio la vuelta a la isla, frenó un poquito el frío. Pero estuvo, de hecho había tanto viento que tenía miedo de grabar y que se me vuele la cámara. Bueno, creo que hay que ir bajando. Acá hace frío de vuelta. Ahora más adelante en teoría nos tienen que dar mapa y entiendo que un audio guía.
Alcatraz se diseñó para alojar a los prisioneros más peligrosos e indisciplinados del sistema penitenciario de Estados Unidos. Se creía que era imposible escapar debido a las frías y peligrosas aguas de la bahía. Sin embargo, en 1962, 3 presos lograron huir usando un elaborado plan. Aunque nunca se los encontró, su fuga sigue siendo un misterio. Cuando llegan hasta acá, giran a la izquierda en U y acá vamos a buscar el audio tour. Si tienen algún problema de movilidad, pueden esperar este transfer y ellos lo llevan. Para ir a buscar la audioguía hay que dar como 3 vueltas en subida. Nos estamos muriendo, estamos re cansados. Por eso está el transfer, para los que tienen problemas de movilidad. La morgue de Alcatraz no era tan usada como uno pensaría, ya que en la mayoría de los casos donde se producía una muerte, ya sea natural o por una agresión, se llevaba el cuerpo a San Francisco para hacerle la autopsia o enterrarlo. Pero a pesar de esto, la morgue estaba cerca del muelle para facilitar el transporte de los cuerpos al continente en caso de ser necesario. Hoy en día, el lugar conserva algunos elementos originales como una mesa de autopsias y compartimentos fríos, lo que aumenta su aura misteriosa. Algunos visitantes y guías reportaron sensaciones extrañas cerca de la morgue, como cambios de temperatura, ruidos inexplicables y una sensación de ser observados. Aunque no hay pruebas concretas y yo tampoco sentí nada, esto ha alimentado historias de fantasmas y leyendas urbanas. Llegamos. Y está calentito. No pensé que iba a estar calentito. Bueno, ahí están las audioguías y ahora hay que ir a hacer el pick-up por acá, supongo. Acá donde llegaban y las limpiaban. Claro, acá es donde digamos lo preparaban para empresarlos. Lavan la ropa. Ahí hay fotos ilustrativas y acá se puede ver el lugar por dentro. Todo en Alcatraz tenía un propósito estratégico. Las duchas, por ejemplo, eran de agua caliente para evitar que los presos se acostumbraran a las frías temperaturas de la bahía de San Francisco. Si se habituaban al agua caliente, el choque térmico al intentar nadar en las gélidas aguas durante una fuga sería mucho más severo, reduciendo sus probabilidades de escapar. O de sobrevivir, quizás. Bueno, ahí nos entregan el aparatito. Y ahora sí hay que subir las escaleras y se arranca con el tour. Entre otras cosas, Alcatraz fue uno de los primeros lugares de San Francisco en tener electricidad y un faro, ya que era una ubicación estratégica para la navegación. Su historia inspiró películas famosas como Escape from Alcatraz y La Roca. Estas películas ayudaron a cimentar su estatus como un lugar lleno de misterio y drama. Acá eran donde venían los presos en su primer momento. Cada celda medía 1,5 metros por 2 mucho. Y eran todas iguales. Estamos yendo al patio recreativo de los presos ahora. Las bajas temperaturas del agua, que ronda entre los 10 y los 12 grados, y las fuertes corrientes hacían extremadamente difícil la fuga nadando. Y esta es la unidad de aislamiento. Cuando estaban acá, solo se les permitía salir una vez por semana para ducharse y hacer ejercicio.
Acá estuvo Al Capone también. Y a estas celdas las llamaban el hoyo. Eran las de máxima reclusión. Esta era la biblioteca, solo si tenían privilegios de lectura. Incluso si se portaban bien, podían tomar cursos por correspondencia, pero solo si se portaban bien. Esta era la mirilla y esta era la zona donde se recibían visitas. Está todo roto el vidrio. Wow, todo roto. Y por acá podían hablar y acá verse. Acá está representado como un par de hermanos crearon unos maniquí con cabezas y pelo de verdad y con cucharas que se fueron robando hicieron ese hueco en la pared y huyeron por ahí. Me corrijo, no era con cucharas, ellos tenían las herramientas. Y ahí se ven las herramientas, de hecho. Claro, lo que hicieron fue romper la punta de la cuchara y usar lo que quedaba como taladro. Por eso tenían las herramientas. En 1969, un grupo de activistas nativos americanos ocupó Alcatraz durante 19 meses como protesta por los derechos de los pueblos indígenas. Este evento tuvo un impacto significativo en el movimiento por los derechos civiles de los nativos. Como veremos más adelante, Alcatraz cerró como prisión en 1963 debido a los altos costos de mantenimiento. Hoy es una de las atracciones turísticas más populares de San Francisco, recibiendo más de 1 millón de visitantes al año. Este es el comedor al que venían 3 veces por día, todos reunidos acá para comer. Les daban cuchillo, tenedor y cuchara. Así que era potencialmente la sala más peligrosa de la cárcel. Arriba tenían latas con gas lacrimógeno por si se descontrolaba la cosa, pero por suerte nunca lo tuvieron que usar porque en caso de que lo hubieran tenido que usar, se hubieran muerto hasta los guardias. Y esta es la cocina, en donde los cuchillos tenían pintada la silueta para tener un inventario, para que no falten, digamos. El edificio se fue deteriorando con los años, era muy costoso para la ciudad mantenerlo. El clima que hace acá no ayudaba. Y en 1963 Kennedy mandó clausurarlo y cerró sus puertas. A pesar de su fama como lugar sombrío, la isla es hogar de diversas aves marinas y jardines mantenidos por voluntarios, lo que crea un contraste interesante con su pasado. Ahora vamos a ir a devolver el audio tour
y a pasar por el Museo Store. Y ya estamos terminando. No es tan largo el recorrido, lo hicimos en 40 minutos, media hora. Bueno, acá devolvimos el audioguía y ahora se continúa hasta ese lado. Estamos en el store. Nosotros llegamos 18:25 y el próximo barco sale 19:55 y son las 19:25 más o menos, así que tenemos unos minutitos para mirar esto y ya nos vamos. Así que más o menos en menos de una hora lo vas en el tour. Se enloquecieron los pájaros, no sé qué pasó. Wow. Entre la neblina, la cárcel de fondo y esto, de verdad que es súper tétrico estar acá. No creo que en el video se pueda sentir o apreciar la vibra que estoy sintiendo. Algo que es un poco tétrico de pensar es que los prisioneros podían escuchar la música y las risas de los festejos de San Francisco durante eventos como la víspera de Año Nuevo. Esto les recordaba lo cerca, pero a la vez lo lejos que estaban de la libertad. Ya estamos subiéndonos al barco. Son las 19:47, así que bueno, subimos un poquito antes. Ya llegamos a nuestro destino, tardó también 15 minutos en llegar, salió puntual, en realidad está estacionando ya, así que, pero sí, ya está por amarrar más que estacionar. Habla bien, Andrea. Cuéntenme qué les pareció, si conocían esta prisión, por lo menos de nombre, si alguno vino también, cuéntenme qué le pareció. A mí me gustó la visita, la hicimos un poco corta, nos podríamos haber quedado más tiempo, pero bueno, era la visita nocturna, entonces tampoco queríamos llegar tan tarde, porque tenemos que descansar, básicamente, pero estuvo bueno. Es un poco oscura quizás, la prisión no es un lugar feliz, de hecho había en los souvenirs, podías comprar de souvenir, por ejemplo, el plato donde servían la comida de los presos, obviamente no el original, una réplica como para tener en tu casa, y no me parece un recuerdo feliz, porque te recuerda que hay gente que lamentablemente tiene que comer así. Entiendo que bueno, algo habrán hecho, pero de todos modos es triste. Nadie quiere que otra persona sufra, nadie quisiera que tengan que existir los presos, obviamente tienen que existir por razones de seguridad, pero bueno, no es algo feliz tampoco, no me alegra el sufrimiento ajeno. Después bueno, había imanes, había remeras, había de todo, sobre ya de por sí la fachada de la prisión, que eso por ahí estaba mejor. Después respecto a la visita, ya me pareció que es interesante, es historia, siempre la historia va a ser interesante. La audioguía la puedes seleccionar en múltiples idiomas, obviamente nosotros elegimos el español, y te va guiando bien, no nos perdimos ni nada, o sea, es bastante clara la audioguía para manejarte, y es una experiencia interesante. La verdad que estuvo bueno, me hubiera gustado que hiciera un poquito menos de frío, pero estuvo bueno. La verdad que la neblina, los pájaros, todo como que dieron un ambiente muy oscuro a la situación y hace que se torne un poco más realista. No es que uno quiera, no es por morbo, es para vivir más o menos cómo debían ser esos días para esas personas, que es a lo que uno va a la prisión a visitarla. Cuéntenme a ustedes qué les pareció y será hasta un próximo videito. Adiós.